Llevaba horas arreglándome para la iglesia. Me puse el vestido que había guardado para un día especial, porque lo era. Era la primera comunión de mi nieto. Caminé orgullosa, pensando que todo en mi vida había valido la pena, hasta que mi hijo me detuvo en la entrada. Me miró y me dijo en voz baja: «Mamá, no hay lugar para ti». La gente seguía entrando. Abuelos, familias, desconocidos. Todos, menos yo. No grité. No lloré. Sonreí, y me fui. Pero mientras caminaba sola de regreso a casa, entendí algo que me cambió para siempre. Porque ese día no solo me dejaron fuera de una iglesia, ese día tomé una decisión que nadie esperaba. Si esta historia te importa, suscríbete. Aquí nadie está solo. Llevaba 3 horas arreglándome. Me puse el vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales, ese que compré hace 2 años y nunca estrené porque siempre había algo más importante en que gastar. Pero hoy era diferente. Hoy mi nieto recibiría su primera comunión. Me miré al espejo y vi lo que todos ven: una mujer de 63 años, con canas que ya no me molesto en teñir, con arrugas que cuentan historias que nadie pregunta. Pero también vi algo más. Vi ilusión. Vi a una abuela que no cabía de orgullo. El templo estaba a solo 10 minutos de mi casa. Caminé despacio, cuidando que el tacón no se me atorara en las grietas de la banqueta. El sol de la mañana me calentaba la espalda. Pensaba en mi hijo. En cómo había crecido, formado su familia, construido su vida. Pensaba en que todo había valido la pena. Cuando llegué, la escalinata de la iglesia estaba llena de gente. Familias enteras, niños con trajes blancos, abuelos como yo. Busqué con la mirada a mi hijo entre la multitud. Lo vi cerca de la entrada principal, hablando con su esposa. Me acerqué con una sonrisa. «Hijo, buenos días». Él volteó. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Luego miró hacia otro lado, como si estuviera evaluando algo. Se acercó a mí, pero no para saludarme. Puso su mano en mi hombro y me detuvo antes de que pudiera subir los escalones. «Mamá», me dijo en voz baja, casi un susurro. «No hay lugar para ti adentro. Hay mucha gente». Me quedé mirándolo. Seguramente no escuché bien. «¿Cómo?» «Que está lleno, mamá». No alcanzaron los lugares. Ya llegó toda la familia de Andrea y sus papás invitaron a mucha gente. «Tal vez puedes venir después, al salón». Su esposa estaba a unos pasos, viendo hacia otro lado. No me buscó con la mirada. No dijo nada. Sentí que el aire se me atoraba en el pecho. A mi alrededor, la gente seguía subiendo, entrando, riéndose. El sol que hace un momento me parecía cálido ahora me quemaba la nuca. «Pero, es mi nieto», dije, y odié cómo me tembló la voz. «Lo sé, mamá. Por eso te digo que vengas después. Ahorita está muy lleno». Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Una sonrisa pequeña, incómoda, de esas que se usan para despedir a alguien que está estorbando. «Te hablo después, ¿sí?» Se dio la vuelta y subió las escaleras con su esposa, tomándola del brazo. Yo me quedé ahí, de pie, con mi vestido azul marino y mis zapatos que me apretaban. A mi lado pasó una señora mayor, apoyándose en su bastón, y entró sin problema. Un grupo de jóvenes riendo también subió. La iglesia seguía tragándose gente. Pero para mí no había lugar. Sonreí. No sé por qué, pero sonreí. Asentí como si hubiera entendido algo razonable. Me di la vuelta y caminé de regreso por la misma banqueta llena de grietas. Los tacones me seguían molestando, pero ya no me importaba. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque en ese instante, mientras caminaba sola de regreso a mi casa, mientras sentía las miradas de curiosidad de la gente que entraba feliz al templo, mientras trataba de no llorar en plena calle, tomé una decisión. No dije nada. No grité. No hice un escándalo. Pero algo dentro de mí se rompió ese día. Y cuando algo se rompe, uno decide si lo recoge para volver a armarlo, o si lo deja ahí y sigue caminando. Yo elegí seguir caminando. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos en la entrada y los dejé ahí, tirados. Me dolían los pies. Me dolía todo. Me senté en el sillón de la sala, ese que está hundido del lado donde siempre me siento,
y me quedé mirando la pared. No lloré. Esperé sentir las lágrimas, pero no llegaron. En su lugar, sentí algo más pesado. Algo que se instaló en mi pecho como una roca. Miré alrededor de mi casa. Las paredes necesitaban pintura. El piso tenía rayones. La mesa del comedor, esa que heredé de mi madre, tenía marcas de años de comidas familiares que ya no se hacían. Todo estaba viejo. Todo estaba cansado. Como yo. Me levanté y fui a mi cuarto. Abrí el closet y busqué entre las cajas de zapatos viejos hasta que encontré lo que buscaba. Una caja de galletas de lata, de esas que ya nadie usa para galletas. Adentro guardaba fotos. Me senté en la cama y empecé a verlas, una por una. Ahí estaba mi hijo. 4 años, sonriendo sin un diente de adelante. Yo lo tenía cargado, éramos solo él y yo en esa foto. Su papá ya nos había dejado para entonces. Recuerdo ese día. Lo llevé al parque después de trabajar doble turno en la fábrica. Llegamos cuando el sol ya se estaba metiendo, pero igual lo metí a los columpios. Él se rió tanto que me olvidé del cansancio. Otra foto. Mi hijo en su graduación de secundaria. Yo estaba a su lado, con un vestido prestado porque el mío estaba roto. Él no lo sabía. Nunca le dije que había trabajado limpiando oficinas de noche durante 6 meses para pagarle sus útiles y su uniforme. Nunca le dije que había días en que comía solo una vez para que él pudiera comer 3. Más fotos. Su primera bicicleta. Su primera comunión, ironías de la vida. Su cumpleaños número 15, cuando invitó a 20 amigos y yo hice comida para todos. Su primer trabajo. Su boda. En las fotos de su boda, yo estaba hasta atrás. Casi no se me veía entre tanta gente. Recuerdo que Andrea, mi nuera, había pedido una lista específica de quién iba a sentarse dónde. Yo quedé en una mesa con primos lejanos que apenas conocía. Mi hijo me dijo que era porque así quedaba mejor para las fotos. Acepté. Como siempre aceptaba. Guardé las fotos de nuevo en la caja. La cerré. La metí al closet y la empujé hasta el fondo. Me acosté en la cama, todavía con el vestido azul puesto, y miré el techo. Las manchas de humedad formaban figuras. Una parecía un pájaro. Otra, una nube. Pensé en mi hijo. En cómo había sido de niño, cariñoso, aferrado a mi falda. Mamá, no te vayas, me decía cuando tenía que ir a trabajar. Mamá, quédate, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? No, no fue de repente. Fue poco a poco. Tan despacio que no me di cuenta. Primero fueron las llamadas que se hicieron más cortas. Tengo prisa, mamá, te hablo después. Pero después nunca llegaba. Luego las visitas que se espaciaron. Es que estamos muy ocupados con el niño. Después las excusas. Mamá, ese día no podemos, ya tenemos planes con la familia de Andrea. Y yo aceptaba. Siempre aceptaba. Porque pensaba que así era como se hacían las cosas. Que los hijos crecen, forman sus familias, y uno como madre tiene que hacerse a un lado. Pero hacerse a un lado no debería significar desaparecer. El teléfono sonó. Lo vi vibrar en la mesita de noche. Era él. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3. Hasta que se cayó. Volvió a sonar. Lo dejé sonar de nuevo. Al tercer intento, contesté. Bueno. Mamá, ¿por qué no contestabas? ¿Estás bien? Su voz sonaba normal. Como si nada hubiera pasado hace unas horas. Estoy bien. Oye, te hablaba para decirte que la comida va a ser a las 3 en el Salón Los Pinos, el que está en la avenida principal. ¿Te acuerdas dónde es? Silencio de mi parte. ¿Mamá? Sí, me acuerdo. Órale, pues ahí nos vemos. Ya sabes que es de traje, ¿no? Bueno, para ti no tanto, pero ya sabes, algo presentable. Algo presentable. Como si mi vestido azul marino no lo fuera. Sí. Perfecto. Entonces nos vemos allá. Ah, y mamá, si puedes llegar como a las 3:30 mejor, para que ya esté toda la gente y no andes ahí sola esperando.
para que no estorbe, quiso decir. Está bien. Sale, te quiero. Adiós. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano. Te quiero, había dicho. 2 palabras que antes significaban el mundo. Ahora sonaban huecas. Automáticas. Como cuando le dices salud a alguien que estornuda sin siquiera voltear a verlo. Me levanté de la cama. Me quité el vestido azul y lo colgué con cuidado. Me puse ropa cómoda. Pantalón de mezclilla y una blusa vieja. Fui a la cocina y me preparé un té. Me senté en la mesa y lo bebí despacio, mirando por la ventana. Los vecinos sacaban sus carros. Una niña jugaba con una pelota en la calle. La vida seguía normal para todos. Menos para mí. Algo había cambiado. Y no era solo lo que había pasado esa mañana. Era yo. Tomé mi libreta vieja, esa donde apunto los gastos de la casa. La abrí en una página nueva. Tomé una pluma. Y escribí una sola frase, ya basta. No sabía qué significaba todavía. No sabía qué iba a hacer. Pero esas 2 palabras eran un comienzo. Por primera vez en años, no iba a aceptar. Por primera vez en años, iba a elegir. Llegué al salón a las 3:30, como me había pedido. Caminé desde la parada del camión porque no quise gastar en taxi. El calor de la tarde me hacía sudar la espalda. El Salón Los Pinos era uno de esos lugares que se rentan para eventos, con paredes color durazno y manteles brillantes. Afuera había un letrero con el nombre de mi nieto. Me detuve frente a él. Respiré hondo y entré. La fiesta ya había empezado. Había música, meseros cargando charolas, niños corriendo entre las mesas. Globos blancos y dorados colgaban del techo. Todo se veía bonito. Todo se veía caro. Busqué a mi hijo con la mirada. Lo encontré en la mesa principal, riendo con su esposa y sus suegros. Mi nieto estaba sentado entre ellos, todavía con su traje blanco de la ceremonia. Me acerqué despacio. Pasé entre las mesas, esquivando meseros y invitados. Llegué hasta donde estaban. Buenas tardes, dije. Mi hijo volteó. Su sonrisa se congeló un segundo, apenas perceptible, antes de recuperarse. Mamá, ya llegaste. Qué bueno. No se levantó. No me abrazó. Solo señaló con la mano hacia el otro lado del salón. Tu mesa está por allá, la número 8. Junto a la de los primos. Lo miré. Miré la mesa principal donde él estaba sentado. Había lugares vacíos. 2 sillas desocupadas al final. ¿No voy a sentarme aquí? La esposa de mi hijo, Andrea, levantó la vista de su plato. Me miró con esa expresión que ya conocía. Esa mezcla de impaciencia y lástima. Es que esta mesa es para la familia directa, suegra. Ya sabe, los papás y los padrinos. Familia directa. Como si yo no lo fuera. Mi hijo carraspeó. Mamá, entiende. Es por el protocolo. Así se hace en este tipo de eventos. Asentí. Otra vez asentí. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez sentí que el asentir no era aceptación. Era despedida. Caminé hacia la mesa 8. Estaba hasta el fondo del salón, cerca de los baños y la puerta de la cocina. Cada vez que se abría, salía un olor a comida y ruido de trastes. Me senté. En la mesa había 4 personas más. Los reconocí vagamente. Primos de mi exesposo, gente que no veía hace años. Me saludaron con cortesía forzada y siguieron con su conversación. Yo me quedé ahí, viendo hacia la mesa principal. Viendo a mi hijo brindar con los papás de Andrea. Viendo a mi nieto soplar las velas de un pastel enorme. Viendo cómo las fotos se tomaban allá, no acá. Un mesero llegó con comida. Carne en salsa, arroz, ensalada. Se veía bien, pero no tenía hambre. Moví la comida en el plato con el tenedor, formando montañitas. ¿No vas a comer?, me preguntó una de las primas. No tengo mucha hambre. Es que está muy pesado el calor, dijo ella, y siguió hablando con los demás sobre tráfico y enfermedades. Yo dejé de escuchar. Miré mi teléfono.
No tenía mensajes. No tenía llamadas. Nadie había notado que estaba ahí. Nadie había venido a saludarme. Ni siquiera mi hijo se había acercado a preguntar si estaba bien, si necesitaba algo. Era invisible. No. Peor que invisible. Era un compromiso. Un pendiente que había que cumplir. Invita a tu mamá, no la puedes dejar fuera. Pero no un invitado real. No alguien que importara. La fiesta siguió. Hubo baile, más comida, más fotos. Yo seguía sentada en la mesa 8, viendo todo desde lejos. A eso de las 6 de la tarde, cuando la fiesta empezaba a vaciarse, mi hijo finalmente se acercó. Venía con mi nieto de la mano. Mamá, Juanito quiere despedirse de ti. El niño me miró con ojos cansados. Tenía la corbata floja y manchas de chocolate en la camisa. Adiós, abuela, dijo con una voz suave. Lo abracé. Olía a dulce y a fiesta. Sentí una punzada en el pecho. Él no tenía la culpa de nada. Era solo un niño. Te quiero mucho, mi amor, le dije. Él sonrió y se fue corriendo. Mi hijo se quedó de pie frente a mí. Bueno, mamá, gracias por venir. Ya sabes que estos eventos son muy complicados de organizar. Me levanté. Lo miré directo a los ojos. Él se movió incómodo. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, respondí. Pero no era verdad. Y creo que ambos lo sabíamos. Tomé mi bolsa y caminé hacia la salida. No volteé. No me despedí de nadie más. Solo salí. Afuera, el aire fresco de la noche me pegó en la cara. Respiré hondo. Caminé hacia la parada del camión y esperé. Cuando finalmente llegó, me subí y busqué un asiento junto a la ventana. Mientras el camión avanzaba y las luces del salón se hacían pequeñas en la distancia, saqué mi teléfono. Busqué un número que tenía guardado hace meses. Licenciado Ramírez. Abogado. Había llegado a mí a través de una vecina. Me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda con papeles, con trámites, él era bueno. Honesto. Escribí un mensaje: Buenas noches, licenciado. Soy la señora que le recomendó doña Lupita. Necesito hablar con usted sobre unos documentos. ¿Cuándo podría hacer una cita? Lo envié antes de arrepentirme. El camión siguió su ruta. Yo seguí mirando por la ventana. Ya basta, me había dicho a mí misma. Y ahora iba a hacerlo realidad. El licenciado Ramírez me citó el martes siguiente en su oficina. Era un lugar pequeño, en un segundo piso sobre una farmacia. Subí las escaleras con cuidado, aferrándome al barandal. Su secretaria, una muchacha joven de lentes, me ofreció café. Acepté solo por cortesía, pero no lo tomé. Cuando el licenciado me recibió, me sorprendió lo joven que era. No tendría más de 40 años. Vestía saco pero sin corbata, y tenía una sonrisa amable. Señora, mucho gusto. Doña Lupita me habló muy bien de usted. Siéntese, por favor. Me senté frente a su escritorio. Él abrió una libreta y sacó una pluma. Cuénteme. ¿En qué puedo ayudarla? No sabía ni por dónde empezar. Me había parecido tan claro cuando decidí venir, pero ahora, sentada ahí, las palabras se me atoraban. Yo. Tengo una propiedad. Una casa. Ajá. La casa donde vivo. Es mía. Bueno, está a mi nombre. El licenciado asintió, esperando que continuara. Cuando mi esposo y yo nos separamos, hace muchos años, él me cedió su parte. Firmamos papeles. Todo quedó legal. La casa es mía. Muy bien. ¿Y cuál es su inquietud? Respiré hondo. Mi hijo está casado. Tiene un niño. Y últimamente me ha estado presionando para que le pase la casa a su nombre. El licenciado dejó de escribir y me miró. ¿Presionando cómo? Me dice que es para protegerla. Que cuando yo falte, va a haber problemas con herencias y trámites. Que es mejor dejarla a su nombre desde ahora, para evitar complicaciones. ¿Y usted qué piensa? Me quedé callada. Era una pregunta que nadie me había hecho.
Todos me decían qué hacer. Nadie me preguntaba qué quería. No sé. Por un lado, entiendo lo que dice. Por otro, es mi casa. Es lo único que tengo. El licenciado se recargó en su silla. Me miró con atención, pero no con lástima. Con respeto. Señora, déjeme explicarle algo. Una casa a su nombre es su patrimonio. Es su seguridad. Si usted la pasa a nombre de su hijo ahorita, usted pierde todo derecho sobre ella. Él podría hacer lo que quisiera. Venderla, rentarla, incluso pedirle que se vaya. El aire se me atoró en la garganta. Pero, es mi hijo. Sí. Y yo no dudo que su hijo la quiera. Pero legalmente, si la propiedad ya no está a su nombre, usted pierde el control total. Y he visto muchos casos, señora, donde las cosas no salen como uno espera. Pensé en la ceremonia. En el salón. En la mesa 8. En todas las veces que había quedado de lado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay varias opciones. Puede hacer un testamento, donde especifique que la casa es para su hijo, pero solo después de que usted fallezca. Mientras tanto, sigue siendo suya. También puede poner condiciones, como que usted tenga derecho a vivir ahí toda su vida. O puede simplemente no hacer nada ahorita y dejar las cosas como están. ¿Y si él insiste? Usted no está obligada a nada, señora. Es su casa. Su decisión. Esas palabras cayeron sobre mí como agua fresca. Su decisión. ¿Hace cuánto que nadie me decía eso? ¿Hace cuánto que yo no me decía eso? Licenciado, tengo otra pregunta. Dígame. Si yo decidiera poner ciertas reglas, ¿se puede? ¿Qué tipo de reglas? Dudé. Pero ya había llegado hasta ahí. Que mientras yo viva, nadie puede sacarme de mi casa. Que si alguien intenta hacerlo, la casa pasa a otra persona. No sé, ¿se puede hacer eso? El licenciado sonrió. Claro que se puede. Es su propiedad. Usted pone las condiciones que quiera. Y si quiere, podemos hacer un documento donde quede claro que usted tiene derecho vitalicio a vivir ahí, sin que nadie pueda sacarla. Sentí algo raro en el pecho. Como un alivio. Como un poder que había olvidado que tenía. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Me dijo una cantidad. No era barata, pero tenía ahorros. Dinero que había guardado durante años, centavo por centavo. Dinero que mi hijo no sabía que existía. Lo voy a pensar, le dije. Tómese su tiempo. Y si decide hacerlo, aquí estoy para ayudarla. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas, pero también con algo nuevo. Con una posibilidad. Caminé de regreso a casa despacio. El sol de la tarde pintaba las calles de naranja. Pensaba en mi casa. En las paredes que yo misma había pintado. En el jardín donde mi hijo había aprendido a caminar. En la cocina donde había cocinado miles de comidas. Era mía. Y nadie me la iba a quitar. Cuando llegué, encontré un mensaje en mi teléfono. Era de mi hijo. Mamá, Andrea y yo vamos a pasar el fin de semana a verte. Tenemos que hablar de unas cosas importantes. Nos vemos el sábado como a las 11. No preguntaba si podía. No preguntaba si yo tenía planes. Solo avisaba. Leí el mensaje 3 veces. Luego escribí mi respuesta, está bien. Aquí los espero. Pero esta vez, yo también tenía cosas que decir. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano y limpié la casa. No sé por qué. Quizás por costumbre. Quizás porque todavía había una parte de mí que quería que todo se viera bien cuando mi hijo llegara. Hice café. Saqué las tazas buenas, las que solo uso cuando hay visitas. Puse pan dulce en un plato. Todo estaba listo para las 11. Llegaron a las 12:30. Cuando abrí la puerta, ni siquiera se disculparon por el retraso. Mi hijo entró directo, Andrea detrás de él. Ella traía su bolsa grande, de esas de marca, y unos lentes oscuros que no se quitó hasta que se sentó. Hace calor aquí, mamá. ¿No prendiste el ventilador? No sabía que iban a llegar tarde, respondí.
Él no captó el tono. O no quiso captarlo. Es que el tráfico estuvo horrible. Bueno, ¿nos sirves café? Serví el café. Ellos se sentaron en la sala, en el sillón bueno. Yo me senté en la silla de madera, la que está junto a la ventana. Hubo un silencio incómodo. Mi hijo tomó un sorbo de café y hizo una mueca. Está muy cargado, mamá. ¿Puedo hacerte otro? No, déjalo así. Andrea miraba su teléfono. Mi hijo miraba el techo. Nadie me miraba a mí. Bueno, dijo él finalmente, queríamos hablar contigo de algo importante. Aquí venía. Lo supe por cómo se acomodó en el sillón, por cómo Andrea guardó su teléfono. Lo habían ensayado. ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos de la casa, verdad? Asentí. Bueno, pues hemos estado pensando, y creemos que ya es momento de hacer las cosas bien. Legales. ¿Qué cosas? Lo de la casa, mamá. Ya eres grande. No es por nada, pero hay que ser realistas. ¿Qué pasa si te llega a pasar algo? El trámite de herencia es larguísimo. Y caro. Lo mejor es que pasemos la casa a mi nombre ahorita, así cuando, bueno, ya sabes, cuando ya no estés, todo queda resuelto. Cuando ya no estés. Como si hablar de mi muerte fuera hablar del clima. Ya lo pensé, dije. Mi hijo sonrió. ¿Ves? Sabía que ibas a entender. Es lo más sensato. Y decidí que no. La sonrisa se le congeló. ¿Qué? Que no voy a pasar la casa a tu nombre. Andrea levantó la vista de su taza. Mi hijo parpadeó varias veces, como si no entendiera las palabras. Mamá, no entiendo. ¿Por qué no? Porque es mi casa. Y mientras yo esté viva, va a seguir siendo mi casa. Pero no es solo por ti, mamá. Es por todos. Por mí, por Andrea, por tu nieto. Esta casa es patrimonio familiar. Patrimonio que yo pagué. Yo. Con mi trabajo. Con mis manos. El tono de mi voz había subido un poco. No mucho. Pero lo suficiente para que él se diera cuenta de que algo había cambiado. Mamá, no te pongas así. Nadie está diciendo que no sea tuya. Solo estamos siendo prácticos. Prácticos, repetí. ¿Cómo fue práctico que no hubiera lugar para mí en la iglesia? Silencio. Andrea carraspeó. Suegra, ¿eso fue un malentendido? No fue un malentendido, la interrumpí. Fue una decisión. Ustedes decidieron que yo no era prioridad. Mi hijo se levantó. Mamá, ya te expliqué. Estaba lleno. No podíamos hacer milagros. Había lugares vacíos en la mesa principal. Los vi. Esos eran para los padrinos. Yo soy la abuela. ¿Eso no cuenta como familia? Se pasó la mano por la cara, frustrado. Mamá, ¿en serio vamos a seguir con esto? Ya pasó. Fuiste a la comida, ¿no? Ahí sí hubo lugar para ti. En la mesa del fondo. Junto a los baños. ¿Es que así estaba la distribución? No todo es personal, mamá. A veces las cosas simplemente son como son. Me levanté también. Ahora estábamos los dos de pie, frente a frente. Andrea seguía sentada, viendo la escena como si fuera una telenovela. Tienes razón, dije con voz calmada. No todo es personal. Por eso mi decisión sobre la casa tampoco es personal. Simplemente es como es. Mamá, estás siendo irracional. No. Estoy siendo dueña de mi propia vida. Él se rió. Pero no era una risa de alegría. Era una risa seca, incrédula. ¿Sabes qué? Está bien. Guárdate tu casa. Pero no vengas después a quejarte cuando estés solita y necesites ayuda. No vengas a pedirme que te lleve al doctor o que te compre las medicinas. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Pero no lo demostré. Ya había llorado suficiente en silencio. Ya había tragado suficientes palabras. No voy a necesitar pedirte nada. He sobrevivido sola antes. Puedo hacerlo de nuevo. Ay, mamá, por favor.
¿De qué vas a vivir? Tu pensión no te alcanza ni para el mes. Ahí estaba. El desprecio. La certeza de que yo no era capaz. De que yo era una carga. Me va a alcanzar, dije simplemente. Andrea finalmente habló. Suegra, creo que está siendo muy terca. Solo queremos ayudarla. La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer que nunca había tenido que luchar por nada. Que nunca había tenido que escoger entre comer o pagar la luz. Que nunca había lavado ropa ajena para mantener a un hijo. No necesito su ayuda. Necesito su respeto. Y eso, al parecer, es mucho pedir. Mi hijo tomó su chamarra del sillón. Vámonos, le dijo a Andrea. Ella se levantó sin decir nada. Tomó su bolsa. Mi hijo caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volteó. Eres una malagra continuar 17:49, mamá. Te la pasas inventando problemas donde no los hay. Pero está bien. Haz lo que quieras con tu casa. Total, al final soy tu único hijo. Vas a terminar dejándome todo de todos modos. Salió. Andrea lo siguió. Ni siquiera cerraron la puerta bien. Me quedé ahí, de pie en mi sala, escuchando cómo arrancaba el carro y se alejaba. No lloré. Fui a la cocina. Lavé las tazas. Guardé el pan dulce. Limpié la mesa. Y luego saqué mi teléfono y le escribí al licenciado Ramírez. Buenos días. Quiero hacer una cita lo más pronto posible. Ya tomé mi decisión. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo había elegido. Y esa elección tenía un sabor amargo, sí. Pero también tenía un sabor a libertad. El lunes en la mañana estaba de nuevo en la oficina del licenciado Ramírez. Esta vez no me temblaban las manos. Esta vez sabía exactamente qué quería. Señora, qué gusto verla de nuevo. Siéntese, por favor. Me senté. Él abrió su libreta y me miró con atención. Entonces, ¿ya tiene clara su decisión? Sí. Quiero hacer un testamento. Uno donde quede claro que mientras yo viva, nadie me puede sacar de mi casa. Y quiero poner condiciones. Perfecto. Dígame qué condiciones tiene en mente. Respiré hondo. Había estado pensando en esto durante todo el fin de semana. Quiero que si alguien intenta sacarme de mi casa mientras yo esté viva, o me presiona para que la venda o se la ceda, esa persona automáticamente queda fuera del testamento. La casa pasaría a otra persona. El licenciado escribía rápido. ¿Y a quién le gustaría que pasara en ese caso? Había pensado en eso también. Tenía una sobrina, hija de mi hermana. Una buena muchacha que siempre me preguntaba cómo estaba, que me visitaba aunque fuera de vez en cuando. No esperaba nada de mí. Solo me quería. A mi sobrina. Carla. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Quiero que en el testamento quede claro que yo tengo derecho a vivir en mi casa hasta mi último día. Que nadie puede obligarme a irme, venderla, o tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Y que si alguien lo intenta, pierde todo derecho. El licenciado me miró con algo que parecía admiración. Me parece una decisión muy sensata, señora. Y sí, todo eso se puede hacer. De hecho, es más común de lo que cree. Muchas personas mayores están protegiendo su patrimonio de esta manera. ¿Cuánto tiempo tarda? El proceso lleva unas 2 semanas. Tengo que redactar el documento, usted lo revisa, lo firmamos ante notario, y listo. Queda registrado y es completamente legal. ¿Y mi hijo puede hacer algo para cambiarlo? No, una vez firmado y registrado, el testamento es su voluntad legal. Nadie puede cambiarlo excepto usted. Sentí un alivio enorme. Un peso que llevaba cargando se empezaba a soltar. Entonces adelante. Firmamos los papeles iniciales. Le di los documentos de la casa, copias de mi identificación, todo lo que necesitaba. Pagué el anticipo con el dinero que llevaba en el sobre. Dinero que había estado guardando en secreto, en una lata de café en la alacena, durante años. Cuando salí de la oficina, el sol me pareció más brillante. O quizás era yo que estaba viendo las cosas diferentes.
Caminé por el centro. No tenía prisa. Pasé frente a tiendas, vendedores ambulantes, gente apurada. La vida seguía su curso para todos. Pero para mí, algo había cambiado. No era venganza lo que sentía. No era ni siquiera enojo. Era algo más profundo. Era reconocimiento. Reconocimiento de que yo valía. De que mi vida, mi espacio, mi paz, valían. Me detuve en una cafetería pequeña. Pedí un café y un pan. Me senté junto a la ventana y vi pasar a la gente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Mamá, espero que ya hayas reflexionado. Lo que pasó el sábado fue una exageración de tu parte. Cuando estés más tranquila, hablamos bien. Leí el mensaje 3 veces. Antes, me hubiera disculpado. Hubiera dicho que sí, que había exagerado, que perdón. Pero ahora no respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí tomando mi café. No le debía explicaciones. No le debía disculpas. No le debía nada. Le había dado mi vida entera. Cada día, cada peso, cada decisión había sido pensando en él. Y ahora, lo único que pedía era respeto. Y si eso era mucho pedir, entonces así sería. Terminé mi café y salí. El camino de regreso a casa se me hizo corto. Cuando entré, todo estaba como lo había dejado. Mi espacio. Mi refugio. Fui al cuarto y saqué de nuevo la caja de fotos. Pero esta vez no fue para llorar por lo que ya no era. Esta vez fue para recordarme a mí misma que yo había sido fuerte. Que había levantado a un hijo sola. Que había trabajado 2 empleos mientras estudiaba de noche. Que había convertido una casa vacía en un hogar. Yo había hecho todo eso. Y esa mujer fuerte no se había ido. Solo la había olvidado por un tiempo. Pero ahora había vuelto. Y no pensaba irse nunca más. Pasaron 2 semanas sin que mi hijo me hablara. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Al principio, me dolió. No voy a mentir. Cada vez que veía el teléfono y no había nada, sentía una punzada. Pero conforme pasaban los días, esa punzada se fue haciendo más pequeña. Y entonces me di cuenta de algo terrible y liberador a la vez, no lo extrañaba tanto como pensé que lo extrañaría. Extrañaba la idea de él. Extrañaba al niño que había sido. Pero al hombre en que se había convertido, ese que me hacía sentir pequeña, ese que me trataba como un trámite, ese no lo extrañaba. El licenciado me llamó un jueves por la mañana. Señora, buenos días. Ya están listos los documentos. ¿Puede venir mañana para firmarlos? Fui el viernes. Llegué temprano. El licenciado me recibió con una sonrisa y me mostró el testamento. Página por página, me explicó cada punto. Aquí dice que usted tiene derecho vitalicio sobre la propiedad. Aquí está la cláusula de que si alguien intenta coaccionarla para vender o ceder la casa, pierde automáticamente sus derechos sobre la herencia. Y aquí está el nombre de su sobrina Carla como beneficiaria alternativa. Lo leí todo con cuidado. Cada palabra era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi paz. ¿Y esto es definitivo? Completamente. En cuanto lo firme ante notario, queda registrado. Su hijo no podrá hacer nada al respecto. Firmé. Mi mano no tembló. Salimos de la oficina y fuimos a la notaría. Ahí, frente al notario y 2 testigos que el licenciado consiguió, firmé de nuevo. Pusieron sellos. Hicieron copias. Todo muy formal. Todo muy legal. Cuando terminó, el notario me entregó mi copia. Felicidades, señora. Su patrimonio está protegido. Salí de ahí con el documento en mi bolsa. Era solo un papel. Pero pesaba como oro. Esa noche dormí profundo. Sin pesadillas. Sin despertarme a medianoche pensando en qué iba a pasar. El sábado, mi sobrina Carla vino a visitarme. Le había pedido que viniera, que necesitaba hablar con ella. Llegó con pan dulce y flores. Tía, qué bonitas las flores que tienes en el jardín. Cada vez que vengo están más lindas. Le serví té y nos sentamos en la mesa de la cocina,
donde la luz de la tarde entraba suave. Carla, necesito decirte algo. Ella dejó su taza y me miró con atención. Dime, tía. Hice un testamento. Y te puse a ti como una de las beneficiarias. Sus ojos se abrieron grandes. ¿A mí? Pero tía, ¿por qué? Tienes a tu hijo. Lo sé. Pero puse condiciones. Si tu primo intenta sacarme de mi casa o presionarme para venderla, la casa pasa a ti. Carla se quedó callada un momento, procesando. Tía, ¿pasó algo? Y entonces, por primera vez, le conté todo. La ceremonia. El salón. La conversación del sábado. Todo lo que había estado guardando. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Tía, no tenía idea. Tu hijo, yo pensé que él. Yo también pensé muchas cosas. Pero ya no importa lo que pensé. Importa lo que es. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Tía, no me importa la casa. Lo que me importa eres tú. Que estés bien. Que nadie te lastime. Lo sé, mi niña. Por eso confío en ti. Si algo me pasa, sé que vas a respetar lo que yo quise. Nos quedamos en silencio un rato, tomadas de la mano. Afuera, un perro ladraba. La tarde se iba poniendo naranja. ¿Se lo vas a decir?, preguntó finalmente. ¿A tu primo? Sí. Eventualmente. Pero no ahora. Ahorita él necesita entender que yo no estoy aquí para ser manejada. Que las cosas cambiaron. Carla asintió. Se quedó un rato más. Hablamos de otras cosas. De su trabajo, de sus planes. Me contó que estaba pensando en volver a estudiar. Le dije que lo hiciera, que nunca era tarde. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Te quiero, tía. Y admiro mucho lo que hiciste. Esas palabras me llenaron más que cualquier cosa que mi hijo me hubiera dicho en años. Esa noche, antes de dormir, vi mi teléfono una última vez. Seguía sin mensajes de él. Y por primera vez, no me dolió. Porque me di cuenta de que yo no necesitaba que él me buscara para saber que valía. Yo sabía que valía. Y eso era suficiente. Un mes después de la firma del testamento, mi hijo finalmente apareció. Llegó un domingo por la tarde, sin avisar. Toqué la puerta con insistencia. Cuando abrí, estaba ahí, solo. Sin Andrea. Sin mi nieto. Hola, mamá. Hola. Nos quedamos viendo. Había algo diferente en sus ojos. Cansancio, quizás. O preocupación. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró y se quedó de pie en la sala, como si no supiera qué hacer. Como si fuera la primera vez que entraba a esta casa. ¿Quieres café? No, gracias. Solo, quería hablar contigo. Me senté. Él también. Hubo un silencio largo. Incómodo. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Mamá, yo. Vine a disculparme. No esperaba eso. Me quedé quieta, esperando. Me porté mal contigo. En la iglesia, en el salón, en todo. Y cuando vine aquí la última vez, dije cosas que no debí decir. Seguí en silencio. No era momento de hablar todavía. Andrea y yo hemos estado teniendo problemas. Ella me presiona mucho. Siempre quiere más. Más casa, más carro, más viajes. Y yo me siento atrapado tratando de darle todo eso. Y cuando ella me dijo que necesitábamos la casa, que era lo mejor para nosotros, yo solo obedecí. Ahí estaba. La verdad. O al menos parte de ella. ¿Y qué cambió?, pregunté. Mi suegro. El papá de Andrea. Hace 2 semanas nos dijo que nos iba a ayudar con un préstamo para comprar una casa más grande. Pero después se echó para atrás. Dijo que éramos muy irresponsables con el dinero. Y cuando Andrea y yo discutimos por eso, ella me dijo que yo era igual que tú. Conformista. Sin ambiciones. Me dolió escuchar eso. No por mí, sino por él.
por cómo dejaba que alguien más definiera su valor. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. No sé, mamá. Estoy cansado. Cansado de siempre estar preocupado por dinero. Cansado de sentir que nunca es suficiente. Cansado de no ser suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo. No al hombre que me había lastimado, sino al niño que había sido. Asustado. Perdido. Pero yo ya no era la misma madre que arreglaba todo. Que sacrificaba todo. Hijo, lamento que estés pasando por esto. ¿De verdad? ¿Me perdonas? Me quedé pensando. ¿Lo perdonaba? No era tan simple. No es sobre perdonarte o no. Es sobre que tú entiendas algo. Yo te quiero. Siempre te voy a querer. Eres mi hijo. Pero ya no voy a permitir que me traten como me trataron. Ya no. Él bajó la mirada. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque entender con la cabeza es fácil. Entender con el corazón, cambiar de verdad, eso es difícil. Lo voy a intentar, mamá. Bien. Pero mientras tanto, necesito que sepas algo. Me levanté y fui a mi cuarto. Saqué una copia del testamento y regresé. Se la puse enfrente. ¿Qué es esto? Mi testamento. Léelo. Lo abrió. Conforme leía, su cara iba cambiando. Sorpresa, confusión, finalmente, entendimiento. Mamá, ¿en serio? Muy en serio. Pero yo soy tu hijo. ¿Le vas a dejar la casa a Carla? Lee las condiciones. La casa es tuya, si me respetas. Si no intentas sacarme. Si no me presionas. Si me tratas como lo que soy, tu madre, no un obstáculo. Cerró el documento. Su mandíbula estaba tensa. No puedo creer que llegamos a esto. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó viendo hacia afuera. Andrea se va a enojar cuando se entere. Esto no es sobre Andrea. Esto es entre tú y yo. Volteó a verme. ¿Y si cambio? ¿Y si de verdad te trato mejor? ¿Vas a cambiar el testamento? No lo sé. Quizás. O quizás simplemente necesito esta protección. Necesito saber que nadie me puede quitar lo que es mío. Nunca te lo iba a quitar, mamá. Lo miré fijamente. No. ¿No estabas tratando de convencerme de pasarte la casa hace un mes? No tuvo respuesta para eso. Suspiró. Se pasó las manos por la cara. Está bien. Entendí. ¿Puedo seguir viniendo a verte? Siempre. Esta es tu casa. Eres bienvenido. Pero como mi hijo. No como alguien que viene a administrar mi vida. Asintió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Se fue. Me quedé ahí, con el testamento en las manos. Había dicho la verdad. Lo quería. Pero quererlo ya no significaba dejar que me lastimara. Quererlo ahora significaba quererme también a mí. Y eso era algo que había olvidado durante mucho tiempo. Pero ahora lo recordaba. Y no lo iba a olvidar nunca más. 3 meses pasaron. Meses extraños, donde las cosas no eran ni buenas ni malas. Simplemente eran diferentes. Mi hijo venía a visitarme, pero las visitas eran breves. Incómodas. Como dos desconocidos tratando de recordar cómo hablar. Traía a mi nieto a veces, y esos eran los únicos momentos donde todo parecía casi normal. Andrea nunca volvió. Mi hijo no lo decía, pero yo lo sabía, ella estaba enojada. Sentía que yo le había quitado algo que le pertenecía. Aunque nunca fue suyo. Una tarde de martes, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno. Señora. Habla el contador Pérez. Soy el contador de su hijo. Necesito hacerle unas preguntas. Métense. ¿Preguntas sobre qué? Sobre la propiedad en la calle Morelos.
Su hijo me comentó que usted es la dueña y que él estaba en proceso de... No está en proceso de nada. La casa es mía y va a seguir siendo mía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo. Disculpe la molestia, señora. Solo quería confirmar porque su hijo me dijo que... Lo que mi hijo le haya dicho no cambia los hechos. La casa está a mi nombre. Tengo testamento. Y no voy a vender ni ceder nada. Muy bien, señora. Que tenga buen día. Colgué. Me quedé viendo el teléfono. Entonces mi hijo seguía intentándolo. Por atrás. Sin decirme. Haciendo consultas, moviendo piezas, esperando que yo cediera. Una semana después, llegó otra vez. Esta vez traía una carpeta. Mamá, necesito que veas algo. Abrió la carpeta. Eran papeles. Números. Estados de cuenta. Estamos en problemas, mamá. Serios. Andrea gastó más de lo que teníamos. Hay deudas. Muchas. Y el banco nos está presionando. Miré los papeles. Eran reales. Las deudas eran reales. Lo siento mucho, hijo. De verdad. Mamá, necesito tu ayuda. Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. ¿Qué tipo de ayuda? Si pudiéramos poner la casa como garantía, podríamos refinanciar todo. Juntar las deudas. Tener un solo pago. ¿Poner mi casa como garantía? No es que la vayas a perder, mamá. Solo es un papel. Una garantía. Para que el banco nos dé el préstamo. ¿Y si no pueden pagar? Se quedó callado. Si no podemos pagar, cosa que no va a pasar porque Andrea ya consiguió un trabajo mejor, entonces, bueno, técnicamente el banco podría quedarse con la casa. Pero eso no va a pasar, mamá. Me levanté. Fui a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Él me siguió. Mamá, es mi única opción. Si no hacemos esto, vamos a perder todo. El carro, el crédito, todo. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo si pierdo mi casa? No la vas a perder. Te lo prometo. No puedes prometer eso. Tú mismo dijiste que si no pagan, el banco se queda con la casa. Pero vamos a pagar. Como han pagado hasta ahora. Eso le dolió. Lo vi en sus ojos. Mamá, por favor. Eres mi única esperanza. Y ahí estaba el problema. Yo era su esperanza. Su plan de rescate. Su solución. Pero nadie me había rescatado a mí cuando lo necesité. No, hijo. ¿Qué? ¿Qué no? No voy a poner mi casa como garantía de nada. Mamá, estás siendo egoísta. Esa palabra cayó entre nosotros como una bomba. ¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta? Sí. Estás pensando solo en ti. En tu casa. En tu seguridad. ¿Y yo qué? ¿Tu hijo no te importa? Me tembló la voz, pero no de miedo. De rabia contenida. Me importas. Por eso te digo que no. Porque si te ayudo así, solo les estoy enseñando a ti y a Andrea que pueden ser irresponsables y yo siempre voy a estar ahí para arreglar todo. Y eso no es ayudar. Eso es permitir. No es lo mismo. Sí lo es. Toda tu vida te he salvado de las consecuencias. Cuando reprobaste en la escuela, yo hablé con los maestros. Cuando chocaste el carro, yo pagué la multa. Cuando no tenías para la renta, yo te presté. Y nunca me pagaste, por cierto. Yo iba a... No ibas a... Porque nunca tuviste que hacerlo. Porque siempre supe que mamá iba a estar ahí. Pero ya no, hijo. Ya no. Cerró la carpeta con fuerza. Está bien. Entendí. Cuando pierdas todo, no vengas a pedirme que te ayude. No voy a perder nada. Ustedes son los que están perdiendo. Por sus propias decisiones. Salió. Esta vez azotó la puerta. Me quedé temblando. No de miedo. De algo más.
de la certeza de que había hecho lo correcto, aunque doliera. Esa noche no dormí bien. Me la pasé dando vueltas, pensando. ¿Había sido muy dura? ¿Debía haberlo ayudado? Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba algo. Recordaba la iglesia. Recordaba el salón. Recordaba todas las veces que había dado todo y no había sido suficiente. Y me quedaba claro que no era egoísmo cuidarme. Era supervivencia. Pasaron 2 meses más sin saber nada de mi hijo. Carla venía seguido. Me contaba que lo había visto en una reunión familiar y que se veía cansado. Preocupado. Creo que vendieron el carro, me dijo una tarde. ¿El carro? Sí. Andrea está usando transporte público ahora. Y escuché que se mudaron a un departamento más pequeño. Sentí una punzada. Era mi hijo. Verlo sufrir nunca iba a ser fácil. Pero también sabía que esas consecuencias no eran mi responsabilidad. Eran suyas. Una noche, como a las 11, sonó mi teléfono. Era él. Bueno. Mamá. Su voz sonaba rara. Quebrada. ¿Qué pasó? Andrea se fue. Me senté en la cama. ¿Cómo que se fue? Se fue. Se llevó a Juanito. Dice que ya no aguanta. Que esto no era lo que ella afirmó. Que se va a quedar con sus papás hasta que yo resuelva mi vida, punto. Podía escuchar que había estado llorando. Lo siento mucho, hijo. Perdí todo, mamá. El carro, la casa grande, y ahora mi familia. No perdiste a tu familia. Se alejaron. Es diferente. ¿Es diferente? Sí. Puedes recuperar a tu familia. Pero primero tienes que recuperarte tú. No sé cómo. Por primera vez en meses, escuché a mi hijo. No al hombre demandante. Sino al niño asustado. ¿Quieres venir?, le pregunté. ¿Puedo? Siempre puedes. Eres mi hijo. Llegó 20 minutos después. Traía una bolsa con ropa. Se veía mal. Ojeras, barba sin rasurar, ropa arrugada. Lo abracé en la puerta. Él se desmoronó en mis brazos. Lo arruiné todo, mamá. No todo. Todavía tienes muchas cosas. Lo pasé. Le preparé té. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como cuando era niño y venía con problemas de la escuela. Andrea me dijo que soy un fracasado. Que nunca voy a tener lo que sus amigas tienen. Que me conformo con poco. ¿Y tú qué piensas? No sé. Quizás tiene razón. Quizás soy un fracasado. No eres un fracasado. Cometiste errores. Es diferente. Debí haberte escuchado. Cuando me dijiste que no podías ayudarme con la casa. No me debías escuchar a mí. Te debías escuchar a ti. Tú sabías que estaban gastando más de lo que ganaban. Lo sabías. Pero era más fácil seguir adelante y esperar que alguien más arreglara el problema. Asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. ¿Qué hago ahora? Ahora te levantas. Pagas lo que debas. Vives con menos. Recuperas tu dignidad. Y si Andrea quiere volver, que vuelva porque te ama, no porque tengas una casa grande. ¿Y si no vuelve? Entonces aprenderás a vivir sin ella. Duele. Pero se puede. Se quedó en silencio, tomando su té. Mamá, sobre lo de la casa, entiendo por qué lo hiciste. Yo hubiera hecho lo mismo. No necesitas entenderlo ahora. Solo necesitas respetar que fue mi decisión. La respeto. Esa noche se quedó en el cuarto de visitas. En la mañana, lo escuché buscando trabajo en su teléfono. Haciendo llamadas. Intentándolo. Se quedó 3 semanas. En esas 3 semanas, lo vi cambiar. Vendió las cosas caras que le quedaban. Un reloj. Unos tenis de marca. Una laptop que apenas usaba. Consiguió un trabajo en un almacén. No era lo que hacía antes, pero pagaba. Habló con Andrea. Ella no quiso volver todavía, pero le dejó ver a su hijo. Los domingos venía Juanito.
Jugábamos los tres en el jardín. Esos eran días buenos. Y mi hijo empezó a hablar diferente. A mirarme diferente. Gracias, mamá, me dijo una noche. Por no rescatarme. No fue fácil. Lo sé. Pero fue lo que necesitaba. Poco a poco, armó su vida de nuevo. Más pequeña. Más sencilla. Pero suya. Y aunque Andrea no volvió, él encontró paz en eso. En saber que podía estar solo y sobrevivir. Tal como yo había aprendido. Pasó un año. Un año lleno de cambios pequeños que se sentían enormes. Mi hijo encontró un trabajo mejor. No ganaba lo que ganaba antes, pero era suficiente. Se mudó a su propio departamento, pequeño pero digno. Juanito venía los fines de semana. A veces se quedaban conmigo. Andrea no volvió. Se divorciaron 6 meses después de separarse. Fue doloroso para él, pero lo manejó con una madurez que no le conocía. Creo que nunca fuimos felices de verdad, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina. Solo nos gustaba la idea de lo que queríamos ser. Tenía razón. Mi relación con él no volvió a ser como antes. No podía. Demasiadas cosas habían pasado. Pero era diferente. Más honesta. Más real. Ya no me pedía cosas. Me preguntaba cómo estaba. Llegaba sin avisar solo para ver si necesitaba algo. Me traía despensa. Me arreglaba cosas de la casa sin que yo pidiera. Y lo más importante, me escuchaba. Un día llegó con una caja. ¿Qué es eso?, pregunté. Fotos. Las encontré en mi departamento. Son de cuando yo era niño. Las sacamos una por una. Las mismas que yo guardaba en mi caja de galletas. Solo que él tenía otras que yo no conocía. Fotos que él había guardado. ¿Te acuerdas de este día?, me preguntó, señalando una donde estábamos en un parque. Fue tu cumpleaños 7. Te caíste del pasamanos y te raspaste la rodilla. Y tú continuar 18:06 me cargaste todo el camino de regreso a la casa aunque yo ya estaba muy grande para eso. Sonreí. Siempre fuiste muy grande para eso. Nos quedamos viendo las fotos en silencio. Recordando. No con tristeza, sino con comprensión. Mamá, dijo finalmente, nunca te agradecí por todo lo que hiciste por mí. Y no solo de niño. Estas últimas semanas, me di cuenta de que me salvaste otra vez. Pero de una manera diferente. Me salvaste de mí mismo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Las dejé salir. Nunca quise que sufrieras, le dije. Solo quería que aprendieras. Aprendí. Tarde, pero aprendí. Nos abrazamos. Fue el primer abrazo real en mucho tiempo. Sin obligación. Sin incomodidad. Solo amor. Unos meses después, me propuso algo. Mamá, ¿por qué no vendemos esta casa y compramos algo más pequeño? Las 2 habitaciones están vacías la mayor parte del tiempo. Y el jardín está muy grande para cuidarlo sola. Automáticamente me tensé. Ahí venía. Otra vez. Pero entonces vi su cara. No había presión. No había interés oculto. Solo preocupación genuina. No quiero venderte nada, continuó. Solo pienso que quizás estarías más cómoda en algo más manejable. Pero es tu decisión. Como siempre debió ser. Lo pensé. De verdad lo pensé. Y me di cuenta de que tenía razón. La casa estaba grande. Cansada. Como yo. Lo voy a pensar, le dije. Y lo pensé. Durante semanas. Hablé con Carla. Hablé con el licenciado Ramírez. Hablé conmigo misma. Y tomé una decisión. Vendí la casa. Compré un departamento pequeño, en un edificio con elevador, en una zona tranquila. 2 cuartos, cocina integral, balcón con vista a la ciudad. Y con el dinero que sobró, abrí una cuenta de ahorro. Para mí. Para emergencias. Para mi futuro. Mi hijo no recibió nada de esa venta. Ni se lo ofrecí ni él lo pidió. Y cuando le mostré mi departamento nuevo,
solo dijo, se ve perfecto, mamá. Me da gusto que estés cómoda. El testamento lo mantuve. Ahora, en lugar de la casa, había dinero. Dinero que sería de mi hijo si me respetaba hasta el final. O de Carla si no. Era una protección que seguía necesitando. No porque desconfiara, sino porque había aprendido que los límites no son muros. Son puertas. Se abren para quien merece entrar. Han pasado 2 años desde aquella mañana en las escaleras de la iglesia. 2 años que se sienten como una vida completa. Mi hijo viene a verme seguido. Juanito se queda conmigo algunos fines de semana. Me enseña sus dibujos. Me cuenta de la escuela. Me abraza sin que nadie lo obligue. Mi relación con mi hijo nunca será perfecta. Hay grietas que no se borran. Hay palabras que no se olvidan. Pero hay respeto. Y eso, descubrí, vale más que el amor que lastima. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí haber sido más flexible. Más comprensiva. Más como la madre que siempre fui. Pero entonces me miro en el espejo. Veo a una mujer de 65 años. Con canas, con arrugas, con un cuerpo cansado. Pero también veo dignidad. Veo paz. Veo a alguien que eligió no desaparecer. Y eso, al final, es todo lo que importa. No recuperé al hijo que tuve. Ese niño que me decía, mamá no te vayas, ya no existe. Pero gané algo más importante. Me gané a mí misma de vuelta. Y descubrí que a veces, amar significa decir que no, a veces, respetar significa poner límites. Y a veces, la mejor forma de cuidar a alguien es dejar que enfrenten sus propias consecuencias. Porque nadie aprende a caminar si alguien siempre lo está cargando. Y nadie aprende a valorar lo que tiene si nunca tuvo que luchar por recuperarlo. Esta es mi historia. La historia de una madre que dejó de ser invisible. Que dejó de aceptar migajas. Que dejó de creer que su valor dependía de cuánto podía dar. No es una historia perfecta. No tiene final de cuento de hadas. Pero es mi historia. Y es real. Y eso es suficiente. Porque al final, lo más valiente que puedes hacer no es sacrificarte hasta desaparecer. Lo más valiente es elegir quedarte. Es elegir valer. Es elegir vivir tu propia vida, aunque eso signifique decepcionar a quienes esperaban que siguieras siendo pequeña. Y cuando miro hacia atrás, hacia aquella mujer en vestido azul marino, caminando sola desde la iglesia, con los pies adoloridos y el corazón roto, le digo, gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por ser lo suficientemente valiente para cambiar. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar tu vida. Porque si algo aprendí en todo esto, es que el amor verdadero no te hace pequeña. Te hace crecer. Y si alguien necesita que seas pequeña para sentirse grande, entonces ese no es amor. Es miedo. Y yo ya no vivo con miedo. Ahora vivo con paz. Y esa paz, esa que conquisté paso a paso, decisión por decisión, esa paz nadie me la puede quitar. Porque es mía. Como mi casa fue mía. Como mi vida es mía. Como mi valor es mío. Y mientras respire, mientras pueda abrir los ojos cada mañana y ver el sol entrando por mi ventana, voy a recordar que valgo. Que merezco respeto. Que mi voz importa. Que mi presencia cuenta. Y que no necesito la aprobación de nadie para saber quién soy. Soy una mujer. Una madre. Una abuela. Pero sobre todo, soy yo. Y eso, al final del día, cuando cierro los ojos y el silencio se instala en mi departamento, eso es todo lo que necesito ser.